Vale, voy a intentar empezar un poco por... yo creo que todas somos conscientes de la situación que estamos viviendo los jóvenes en España. Las cifras hablan por sí solas y todos tenemos jóvenes a nuestro alrededor que nos pueden decir la situación, ¿no? Pero bueno, un paro del 53%, para todas es conocida la situación que estamos viviendo de exilio. Cuando hablamos de exilio hablamos de toda esa parte de la juventud española que está saliendo a diferentes países a lo que dicen buscarse un poco las castañas, ¿no? Nosotros desde Juventud Sin Futuro utilizamos ese término porque nos parece muy importante resaltar que no es una migración elegida, que no es una elección, sino que es algo que nos están imponiendo. Desde las medidas que está tomando el gobierno, pues nos impone el tener que salir fuera. Y luego, pues bueno, la situación de cuando somos los afortunados que tenemos empleo, pues es una situación de empleo muy precario, desde por la temporalidad, por las condiciones laborales, los salarios cada vez se recortan más. Entonces, desde ese punto de partida y luego tomando de partida el 15M, que para nosotros es referencia, ¿no? Nosotros fuimos unos de los convocantes a esa primera manifestación y para nosotros eso supone una ruptura con la política anterior, ¿vale? Entonces desde ahí se produce una especie nueva de política que los jóvenes que hasta ahora no nos habíamos visto identificados ni habíamos querido participar en cuestiones políticas, nos empezamos a identificar más y nos empezamos a entrar esas motivaciones por querer realmente buscar lo que para nosotras es digno y justo. A raíz de esta ruptura y que se produzca ese cambio, ¿no? Pues bueno, empieza a haber muchas movilizaciones, el pueblo se empieza a movilizar y tiene como consecuencia la situación actual, ¿no? Que es un poco lo que nos traía aquí, ¿no? A intentar hacer un análisis desde los diferentes colectivos y movimientos sociales de la situación con la que nos encontramos. Bueno, pues desde Juventud Sin Futuro, tras mucho debate y mucho pensar y discutir entre nosotras, ¿no? Y entre otros colectivos amigas, pues bueno, hicimos un texto hace poquito, ¿no? Que quiero nombrar, que es Vamos a combatirles desde todas partes. Y es que nosotros ya llegó un momento en el que vimos que en vez de ver como hasta ahora habíamos visto, ¿no? La institución como un enemigo, empezamos a ver que a lo mejor teníamos que empezar a ver todas la institución como otro terreno donde luchar, ¿vale? Entonces, pues desde ahí consideramos y empezamos a aplicar que la política en España a partir de ahora sí va a haber ya no 3 divisiones, ¿vale? Sino 2 divisiones, que va a ser por un lado la mafia, por un lado los malos, los que nos han llevado a toda esta situación, y luego creemos que tenemos que partir la otra parte, que somos nosotras, ¿no? En la que estemos movimientos ciudadanos, las nuevas candidaturas ciudadanas que están surgiendo, y pues toda esta parte de la ciudadanía que ahora mismo está tomando un papel muy importante. Luego sobre... Bueno, me gustaría nombrar una frase que aparece en un artículo de Guillermo Zapata, que es un activista de Ganemos, en un artículo que sacó hace poquito, que dice que la sociedad ya lo tiene claro. Nos merecemos una vida al completo. El pan y las rosas, la alegría y el sexo, las noches y los días, las fiestas y los derechos. Hemos vivido el 15M y sabemos que el límite no es más que el techo que le pongan nuestros deseos. Lo demás es cuestión de organizarse. Vale, pues aquí me gustaría esta frase que sirva para enlazar con los retos que tenemos que adquirir los movimientos sociales a la hora de relacionarnos con la institución. Desde Juventud Sin Futuro consideramos, ¿no? que hasta ahora ha estado muy marcada esa diferencia entre movimientos sociales e institución. Y ahora creemos que existe una oportunidad de que, igual que siempre hemos servido, ¿no? Los movimientos sociales y los colectivos sociales para demandar
todas aquellas necesidades y reivindicaciones que tenían los ciudadanos, pues que ahora también el puente ese tiene que variar un poco y tenemos que ser los servicios sociales los que nos mantengamos dentro de la sociedad, pero a la vez poder introducirnos dentro de la institución y poder relacionarnos con esa institución para que la propia institución, junto con nosotras, sea capaz de activar herramientas que hagan factible que sea la propia ciudadanía quien decida todas las políticas que se quieren llevar a cabo. Y así, poquito más, solamente que pues por nuestra parte sí que es verdad que consideramos muy importante la participación ciudadana y entonces que mediante tecnologías y mantenernos esa parte que decía de seguir en contacto con la población, creemos que debemos activar ciertas demandas que luego puedan ser recogidas por todas estas candidaturas nuevas de participación ciudadana que está habiendo. Y poco más, que muchas gracias. A continuación, María Violeta está, no está, pasa. Liliana Pineda de ATAC nos va a hablar de los tratados de comercio e inversión, que es muy importante. Bueno, en relación con este tema, ATAC ha, digamos que, diagnosticado cómo se está dando un programa fatal, mortal para las personas, que podríamos sintetizar en 6 grandes puntos. El primero es: el pez grande se come al chico. Esto se concibe por las grandes empresas y corporaciones multinacionales para aumentar sus beneficios. El segundo programa es que todo es para las grandes empresas y nada para la ciudadanía. El mecanismo de resolución de disputas o de conflictos, que ya se habrá estudiado, se estudiará próximamente, constará de tribunales del sector privado con sus propios intereses ante las grandes empresas y las corporaciones, ante las que las grandes empresas y las corporaciones podrán demandar a los estados. El tercer programa, el tercer elemento de ese programa, es que los servicios públicos serán el negocio, o continuarán siendo, pero aún con mayor velocidad, el negocio privado de unos pocos. Se acelerarán los procesos de privatización para que los servicios públicos, como la sanidad, el agua, los servicios sociales, la energía, el transporte, las televisiones públicas, pasen a manos privadas y no puedan ser ni intervenidos ni controlados por los estados y desde luego por los pueblos. El cuarto programa es un campo libre para la especulación financiera. Eso nos toca de lleno a todos aquellos a todas las personas que luchamos en ATAC. Esto realmente significa un ataque frontal contra el ITF, contra todo lo que hemos venido luchando por décadas, que va más allá de la tasa Tobin y que significaba una lucha por la erradicación de los paraísos fiscales. Se eliminaría cualquier norma de supervisión o medida de control del sector financiero, por ejemplo, banca, fondos de inversión, aseguradoras, y el TTIP suprimiría definitivamente cualquier escaso amparo o cualquier garantía mínima a las actuales inversiones de riesgo. En eso nosotros estamos analizando que realmente echaría por tierra cualquier tipo de control financiero causante estos desmanes financieros de una de las crisis cíclicas que estamos viviendo, pero desde luego estas crisis se acrecentarían. Luego, no solamente acabar con los recursos naturales, por ejemplo, libertad absoluta para el fracking y otros desmanes de carácter ecológico, pero además, para más INRI y en un ataque frontal a las luchas más antiguas, dejaría sin piso los derechos laborales, sin seguridad en los alimentos y los datos personales serían tratados como mercancía. Pero bueno, no sería eso lo más grave, dado que todas las personas seríamos tratadas como mercancías. Se rebajarán aún más los salarios y desaparecerán todas estas luchas, estos derechos que se han arañado durante siglos.
Bueno, ante este panorama, son muchas las movilizaciones en las cuales ATAC ha participado y una muy concreta es la de Marea Azul y a través de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II. Aquí tenéis unos dípticos, ahí está mi compañero José que podrá repartirlos si nos interesa que se repartan, tenemos muchos para repartir, en donde se plantean unas preguntas y unas respuestas concretas en relación con problemas que nos han planteado compañeras en su cotidianidad de cómo les afectaría en relación, en este caso con el agua, pero que sería reproducible, sensible para otros servicios públicos, cómo afectaría en lo concreto este tratado. Aparte de ello, queremos manifestar que este tratado significa realmente una guerra asimétrica que de alguna manera, aunque la ganásemos en esta ocasión, no significa que la hubiésemos ganado del todo. Aunque lográsemos pagar al TTIP, estaríamos siempre ante la latencia de que se prepare un tratado sustituto. Con lo cual, lo que estamos luchando realmente es contra el modelo de comercio e inversiones impuesto por el capital y las empresas transnacionales. Frente a eso, muchas alternativas, aunque todas muy duras y que requieren muchísimo trabajo. Normativas, movilización, denuncias, demandas, bueno, todo aquello que podremos expresar y desarrollar más adelante. A continuación, Ignacio Murgui, de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Muy buenas tardes. Y gracias por invitarnos a participar en este acto. El papel de los movimientos sociales en la nueva situación política, casi nada. Entiendo que una de las cuestiones que caracteriza la nueva situación política, que nos referimos por un lado a la descomposición más que patente del sistema, del régimen en el que vivimos, por un lado, y por otro lado a que pues se abre una posibilidad bastante cierta de que las fuerzas políticas, o de que una serie de fuerzas políticas favorables a hacer frente a la dictadura de los mercados y favorables a la democracia, pues ganen terreno en términos de poder político. Yo creo que no hace falta hacer un programa de laboratorio, sino que los movimientos sociales, las organizaciones sociales, la movilización ciudadana ha puesto a lo largo de estos años un programa ya en la calle, un programa que es bastante claro. Nosotros hace poco hicimos un encuentro, una cosa que llamamos encuentro vecinal con una serie de organizaciones sociales, ahí le hicimos en el Matadero, y salieron pues una serie de puntos que en realidad no estábamos descubriendo nada. O sea, estaba todo bastante descubierto ya. Yo podría resumir 3 cuestiones que podrían tener en común. Una, defensa de lo común, defensa de los servicios públicos y del medio ambiente, entendiendo lo común como defensa de los servicios públicos y del medio ambiente, defensa de la democracia, defensa y profundización de la democracia frente a la dictadura de los mercados, pero también entendiendo que el modelo democrático representativo es absolutamente insuficiente y que hay que seguir avanzando hacia modelos más participativos, y defensa de los derechos sociales y cuestionamiento de la deuda, de la famosa deuda, tanto en términos de hacer una auditoría ciudadana como a resultas de lo que arroje esa auditoría ciudadana, pues poder también exigir responsabilidades no solo políticas sino también penales a quienes estén detrás de esa deuda. Y por supuesto, una vez definido qué parte de esa deuda es legítima y cuál no, o sea, cuál ha respondido a satisfacer las necesidades de la ciudadanía y cuáles han respondido a satisfacer las necesidades de un puñado de empresas que están gobernando el territorio en la Comunidad de Madrid o el país, pues en base a eso, pues renegociar en qué términos se hace frente a esa deuda. Yo creo que frente a esa nueva situación política que se nos presenta, deberíamos, por un lado ahora y en este periodo, en estos meses próximos, ser capaces de imponer que, como prioridades en la agenda política, estas reivindicaciones que hemos sido capaces de expresar, también ser capaces de escuchar a aquellos sectores de la ciudadanía que no están organizados o que no se han expresado en las movilizaciones que hemos sacado adelante, para recoger también sus demandas, sus aspiraciones y saber hablar su lenguaje, para sumar las fuerzas que nos permitan realmente pues dar un vuelco en la situación política y, más allá de quien conquiste el gobierno de las instituciones, pues ser capaces de tener siempre en marcha pues la movilización social necesaria para, por un lado,
impulsar y estimular a que realmente se vayan desarrollando estas medidas y que esos gobiernos no olviden, si es que se dan esos gobiernos, no olviden sobre qué ola y sobre qué reivindicaciones y sobre qué anhelos de la población se han impulsado para conseguir ese poder, y luego también para afrontar las tentaciones propias del poder político, de no repartir ese poder que se ha conquistado. Cuando hablamos de participación del movimiento vecinal, estamos hablando de una cosa que nunca está exenta de conflicto, porque estamos hablando de tomar parte. Participar es tomar parte, tomar una parte de ese poder político para distribuirlo en la ciudadanía a través de diferentes organismos y a través de diferentes mecanismos. Para ello, ya me dicen que 30 segundos, ¿no? La aterradora señal de los 30 segundos, nosotros creemos que es importantísimo hacer un esfuerzo organizativo de cara al gobierno, a los nuevos gobiernos que se nos presenten, sean del signo que sean, hacer un esfuerzo, redoblar el esfuerzo organizativo para poder presentar un bloque social, un bloque organizado de los movimientos sociales que sea capaz de poner en la calle pues, un elemento de fuerza para que podamos plantar cara a los nuevos gobiernos, ya sean para estimularlos o sean para resistirse y para oponerse a ellos, que esté a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. A continuación, No Somos Delito. ¿Está aquí algún representante? Es que mi barrio había un bar que era el bar Delito. Y eso de No Somos Delito, porque se llamaba Delito. El señor no es que fuera delito de delincuencia, sino que el dueño se llamaba Delito. Y era el bar de Delito, que era filipino Delito. Formo parte de una organización de presos y presas políticos de la dictadura franquista. Represento también a una coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina. Nosotros somos una gente que tuvimos que hacer 12.000 kilómetros para que un juzgado argentino nos reconociera el derecho a la justicia que en nuestro país se nos negaba. Ese derecho a la justicia es un derecho humano primigenio, fundamental, básico para la constitución de un Estado de Derecho, ha sido negado no solamente por el franquismo, sino después durante la dictadura, durante la democracia, durante los 40 últimos años en nuestro país. Y reivindicamos ese derecho hoy porque pensamos que la crisis terminal del régimen del 78 hunde sus raíces precisamente en la impunidad del franquismo. El que desde entonces se haya permitido la pervivencia de un aparato de Estado de la dictadura, la impunidad de los crímenes cometidos es lo que termina produciendo un ecosistema en el que necesariamente la corrupción no es un hecho, la corrupción es el sistema mismo. Así, ese régimen va a terminar produciendo una situación en la que nuestros derechos, los derechos humanos, sociales y políticos de la ciudadanía van a ir desapareciendo en función de lo que será el negocio de la misma gente, exactamente la misma gente que manejó este país durante la dictadura. Nosotros hoy estamos de enhorabuena. Hemos conseguido que 19 de esos criminales hoy se les haya hecho una petición de detención internacional para conseguir extraditarlos. Nosotros lo que queremos es exclusivamente que esa petición siga la vía de la Audiencia Nacional, que no la resuelva el Gobierno en un plan administrativo, porque sabemos que eso significará de nuevo volvernos a negar el derecho a la justicia. Sabemos que para conseguir eso necesitamos que nuestra reivindicación sea asumida por el conjunto de la sociedad. Os necesitamos a vosotros y a vosotras. Necesitamos que en las peleas que hay en este momento se entienda también cuál es el origen
de la situación que tenemos y se entienda perfectamente que necesitamos como asignatura pendiente y previa ajustar cuentas con la dictadura franquista. Nosotros también sabemos que nuestra lucha debe de estar presente en las luchas que realizáis. Nosotros queremos y vamos a participar en esas marchas por la dignidad, palabra magnífica, palabra preciosa, con nuestra dignidad intacta por las reivindicaciones de ayer y de hoy, por la libertad de ayer y de hoy, por la esperanza en un mundo mejor, más libre y más justo ayer y hoy. Lo que vamos a intentar conseguir es precisamente llevar a esos criminales ante un tribunal. Eso es todo lo que queremos, que sufran un juicio justo, que es mucho más de lo que nosotros padecimos. Les vamos a ahorrar nuestras torturas, les vamos a ahorrar los juicios que nos hicieron a nosotros, en los que nos caían años como agua. Queremos que se les juzgue en un país, porque es un país que es un ejemplo de respeto a los derechos ciudadanos y a los derechos humanos. Cuando a ellos se les juzgue allí, empezaremos a pensar que es posible juzgarles aquí. Y cuando juzguemos a esa gente aquí, habremos dado un paso sustancial para acabar con ese régimen contra el que hoy todos estamos peleando. Muchas gracias por nombre de convocatoria cívica. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a las personas que me han invitado a hacer una presentación aquí de nuestra asociación. Para los que no lo conozcáis, la convocatoria cívica empezó a nacer en el año 2013. En el 2014 se celebró su asamblea fundacional. Es una asociación no electoral, o sea, no se presenta a elecciones, pero desde luego es una asociación con fines políticos. Su presidente después de esa asamblea fue Baltasar Garzón, el vicepresidente es Federico Mayor Zaragoza y yo soy su coordinador general. El ideario de esta asociación es un conjunto de puntos que propugnan un cambio social que regenere las políticas actuales de crisis a todos los niveles, que nosotros entendemos que está socavando los cimientos más profundos de nuestra democracia. Una defensa de lo público a todos los niveles, como un derecho sustancial de todos los ciudadanos. Tenemos una serie de puntos en cuanto a defensa de la educación, de la sanidad, de la educación pública, sanidad pública, justicia, derecho a la vivienda, economía alternativa a las economías que nos proponen todas las políticas neoliberales. Tenemos una serie de personas que apoyan estas propuestas, como Juan Torres en economía, como personas de un cierto calibre en sanidad, como Ángeles Martínez Castel. Tenemos una serie de gente que apoya todos los estudios que estamos realizando. Por supuesto, apoyamos totalmente lo que acaba de decir nuestro compañero. Somos un referente, yo creo, en la lucha en defensa de la memoria histórica y de la justicia universal. Es uno de los puntos fundamentales de nuestro diario también. Y hay un punto muy fundamental, y es que nuestra asociación considera, o ha considerado desde el principio fundamental, el tema de la confluencia. De la confluencia, pero a nivel de que la confluencia debe ser teniendo muy en cuenta a los movimientos sociales y a la ciudadanía. O sea, no entendemos ningún tipo de confluencia si no se tienen en cuenta a los movimientos sociales y a las iniciativas que surjan de la ciudadanía. A tal fin, a partir de julio-agosto de este año empezamos a intentar iniciar contactos con diferentes asociaciones, grupos, movimientos y partidos, porque consideramos que el espacio idóneo para este tipo de confluencia sería un aglutinamiento de movimientos sociales y partidos, efectivamente partidos que estén en el lado de lo que defiende nuestro ideario.
y entonces queríamos propiciar un espacio común en donde movimientos sociales y partidos pudieran tener un amplio espacio de debate, de discusión y de afloramiento de posibles programas y políticas que fueran proclives a cambiar en un futuro nuestra sociedad, ¿no? En este proceso confluimos en un momento dado con el Frente Cívico. El Frente Cívico, como lo conocéis, es una agrupación que impulsa Julio Anguita. Confluimos con ellos porque vimos que ellos tenían unos objetivos similares y fruto de esta confluencia llegamos en una primera reunión a finales de septiembre a iniciar un proceso de confluencia, de creación de este espacio. El pasado domingo en el Ateneo de Madrid se inició el proceso de una forma ya más amplia, porque ya atrajimos a todos los grupos y partidos que cada una de las agrupaciones habían buscado por su cuenta. Bueno, podría leernos un poco cuáles son los fines, pero simplemente deciros que se plantea una organización totalmente horizontal, no va a estar dirigida por ningún grupo, tanto es así que en cada una de las reuniones, la organización de esa reunión y hasta la siguiente reunión la va a llevar uno de los grupos por orden alfabético, como las comunidades de vecinos. Durante ese periodo va a haber una organización que se encargue de la coordinación y preparación de la reunión siguiente, y a la siguiente reunión lo llevará otra. O sea, no va a haber ningún tipo de protagonismo, dirigismo, y desde aquí, y es un poco el objetivo de venir aquí, es presentaros esta confluencia que se llama Programa Ciudadano. Y bueno, pues ofreceros el participar. No se pide adherirse porque ninguno de los que estamos allí estamos adheridos a nada. Lo único que hacemos es acudir a un espacio de debate, de discusión y de intentar llegar a unos mínimos acuerdos, pero en el cual ninguno de los allí presentes tiene ningún tipo de compromiso. Entonces, nuevamente os repito que a todos los que estéis aquí os ofrezco vuestra participación en esta agrupación. Creemos que es muy importante luchar por la confluencia. Hay muchos espacios en muchas partes, lo hemos podido ver en esta búsqueda, y creemos que es fundamental para intentar acercar al adversario común que todos tenemos el que podamos confluir de alguna manera. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. El 22 de enero, por la mañana, firmamos un convenio para 2 años. Ese mismo día, por la tarde, decían que nos cerraban la empresa. Eso es Coca-Cola y la gran calaña empresarial dirigida por la COE en este país. Lo que queremos decir es que por la mañana nos dieron el caramelo y por la tarde nos pegaron la puñalada. Parece ser que en este país todas las grandes empresas multinacionales, sea Coca-Cola, el Corte Inglés, están fuera de la ley para hacer cumplir la ley de este país, nunca mejor dicho. Entonces, pues nosotros empezamos una guerra de David contra Goliat, del icono capitalista por excelencia mundial como es Coca-Cola, contra un grupo de trabajadores organizados, 234, que quedamos, y desde el minuto 1 hasta hoy hemos tenido 2 lemas y los hemos seguido a rajatabla, y son que el puesto de trabajo no se vende, se defiende, y el boicot a todos los productos de Coca-Cola. Entonces, pues Coca-Cola, como todos sabéis, ha utilizado todas sus artimañas, normalmente con su dinero, en lo cual tenemos que agradecer a los medios de comunicación de este país su no información del conflicto real que ha habido entre Coca-Cola y sus trabajadores de la fábrica de Fuenlabrada aquí en Madrid, en la cual nos han coaccionado, nos han intentado comprar nuestro puesto de trabajo. Hemos ganado una sentencia judicial que ha decretado ERE nulo y readmisión en el puesto de trabajo, el cual todavía estamos esperando. Y así hasta la fecha, pues la compañía solo tiene muy buenas palabras siempre que va a acatar la sentencia de la Audiencia Nacional, la readmisión en el puesto de trabajo, y hace un mes sacó una carta al director general llamándonos a la cordialidad, que iba a ejecutar la sentencia, y luego nos enteramos que nos estaban desmantelando la fábrica. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Primero nos dio el caramelo con el convenio
y por la tarde nos pegó la primera puñalada. Y a falta de un mes para la ejecución provisional de la sentencia, que es el próximo lunes, nos vende que quiere llegar a un acuerdo con nosotros y lo que quiere es desmantelar la fábrica para que el próximo lunes no haya un acuerdo. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto tiene que acabar ya, que no se puede permitir que las grandes multinacionales de este país se salten la ley. Y por eso desde aquí quiero llamar a todos a confluir a los movimientos sociales y a todos los movimientos obreros, porque la unidad es la única forma de derrotar a este sistema controlado por el capitalismo. Y quiero ir más allá. Quiero pedir y entre todos unirnos para lograr la derogación de la reforma laboral, que creo que es el primer motivo de miseria y pobreza en este país, porque el primero es la pérdida de trabajo, pero el segundo es el desahucio, y el desahucio viene provocado por la pérdida de trabajo. Y en nuestro caso, particularmente, lo que ha querido Coca-Cola es acabar con el trabajo y el salario digno de este país. Y lo que quieren es precarizar los puestos de trabajo. Y por eso llamo aquí a los movimientos sociales y a los movimientos obreros que tienen que unirse de una vez en este país, dejar sus discrepancias, ocupar las calles y pararle los pies a la política de este país. Muchas gracias. De exposiciones, Diego Cañamero, en nombre de la Marcha de la Dignidad. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo pienso que estos 7 últimos años nos tienen que servir, porque si no nos sirve estos últimos 7 años no hemos hecho nada. En estos últimos 7 años hemos visto cómo los distintos sectores se han movilizado. No la mayoría de la sociedad, sí una parte. No hay que negar que las mareas, tanto sanitarias como educativas, nuestros mayores, el tema de Bankia, el tema de las preferentes, los jornaleros nosotros en Andalucía ocupando fincas, hemos visto los mineros, las marchas, hemos visto el barrio de Gamonal, ahora vengo de Burgos también, que está liado con el tema de ese gasto que quieren hacer la plaza de toros, que hay plazas que ni siquiera hay toros, y hay aeropuertos sin aviones, y puertos sin barcos, y carreteras, y autopistas sin coches, todas esas cosas hay. Evidentemente para que después eso sirva para financiar los partidos políticos, la corrupción generalizada que es la sociedad, que cuando siguen tirando de la manta, que yo creo que ya no hay ni siquiera manta, porque la realidad es que aclama al cielo. Yo creo que estos últimos 7 años, con toda esta movilización, hemos visto como el gobierno, con su boletín oficial del Estado, que la ha convertido en la guillotina del pueblo, y los ministros, con sus bolígrafos, lo han convertido en látigo de la población. Nos tenemos que dar cuenta que solamente hay 2 caminos. O el pueblo se une para combatir todos juntos en la calle, y también tenemos que combatir en lo político, en los 2 frentes. Porque si no, esta gente pasa por encima con la pisonadora. Sector por sector nos va a ir triturando. La marcha de la dignidad del 22M es una prueba evidente. El 15M son pruebas evidentes. Es posible la unidad. No hace falta que elaboremos la Biblia, ni ningún testamento. 5 o 6 cosas concretas. O es que cuando el paro o la injusticia llaman a una puerta de alguien, pregunta de qué partido es o de qué sindicato es. O cuando la injusticia se cuela en tu casa, llama y te pregunta, ¿tú de quién eres? ¿Del PP, del PSOE? ¿De quién eres tú? Para yo colarme o no colarme.
La injusticia se cuela en el 80% de la población. Y no solamente se está colando en los parados históricos, se ha colado en los 350.000 autónomos que han desaparecido, se ha colado en la pequeña empresa, se ha colado en los funcionarios, que parece que era intocable, se ha tocado en todo el mundo. Entonces necesitamos, por encima de todo, la unidad y la acción. En dos direcciones: recuperar la economía para el pueblo y la democracia para la mayoría. Ese tiene que ser el objetivo de todas nuestras movilizaciones. Pero muchas veces a nosotros nos separan montones de cosas, por no decir otra palabra. La coma, el punto, quién va en la pancarta, quién va a hablar el último, el primero, el de gordo, el del lado, el más feo, el más guapo. Nosotros tenemos que tener claro 5, 6 o 7 cosas claras y pelear por ellas. ¿Estamos en contra del paro? Sí. ¿Estamos de acuerdo que la sanidad sea pública? Sí. ¿Estamos de acuerdo que la sanidad, que la educación sea pública? Sí. ¿Estamos de acuerdo que la renta básica? ¿Estamos de acuerdo de que haya más democracia? ¿Estamos de acuerdo que las leyes favorezcan al pueblo? ¿Estamos de acuerdo con la mayoría de la gente? Porque estas 10 cosas, vámonos por ellas. Y dejémonos de tanto chiringuito y de tanto mirando el ombligo, porque el sistema inteligentemente nos tolera a todos, ahí metido. Ellos nos toleran a todos, pero el 10% controlan al 90%. La economía está en manos del 10%, cuando la economía es del pueblo, ¿verdad? La economía es del albañil, ese que se sube el andamio y se juega la vida a las 5 de la mañana, del campesino, del autónomo, del profesor, de la profesora, del médico, del carpintero, del electricista. La economía es del pueblo, no es de ellos. Y la democracia, cuando la democracia pierde el derecho a tener pan, trabajo y a tener futuro, se convierte en una mentira, en un sarcasmo, en un rollo de esta gente. Y ellos controlan la democracia y controlan también toda la economía. Hace falta que la población nos demos cuenta que no hace falta, tanto teorizar, que teorizamos mucho. Y termino con esto. Yo siempre digo, en Andalucía, los llamados bandoleros, que no eran tan bandoleros, ¿verdad?, se ponían Sierra Morena y decía: ¿tú quieres entrar para adentro? Fuerza los billetes. Y no hacían ni congreso, ni reunión, ni hacían muy pocas cosas, ¿me entiendes? Entonces tenemos que ser más prácticos la izquierda, y sobre todo la gente de bien, tenemos que ser más prácticos. Bueno, pues yo simplemente os digo ese mensaje: unidad en la calle y unidad en lo político, y sobre todo la jornada de lucha del 24 al 29. Hay una jornada de lucha que se prepara en todo el Estado, de las marchas de la dignidad, que tenemos que salir miles de personas a la calle. ¿Para qué? Para que las calles, el taconeo de las calles, realmente se llene de dignidad humana. Y eso es muy importante. Si no hay lucha, no venceremos nunca, jamás en la vida. Lo primero, llevamos 3 años luchando por la educación pública y nuestras demandas van en dos vías. Una, revertir los recortes, esos 6.500 millones de euros que han recortado en la inversión en la educación en este país. Y, en segundo lugar, derogar la LOMCE y elaborar una nueva ley de educación que fortalezca la estructura de la educación pública. Pero no es un tema solo nuestro. Yo creo que el tema de movimientos sociales es mucho más amplio. Gracias a la lucha de los movimientos sociales está cuajando un impulso por el cambio político, y ese impulso por el cambio político pasa por desplazar a la derecha del poder, por crear una nueva mayoría electoral y también una nueva mayoría social. Para que el cambio sea real hace falta fuerza. De lo contrario, los obstáculos y resistencias que podemos encontrar pueden conducir a una falsa ilusión o a una derrota, y no estamos en condiciones de permitirnos esos lujos. Planteo 5 ideas para la reflexión y el debate. La primera, hay que tener muy claros los objetivos. No lo digo solo como Marea Verde, lo digo en general. Los objetivos deben de ser quitarle a la derecha el poder, ese poder que ha utilizado para saquear el país y a los ciudadanos. La prioridad, por lo tanto, es echarles para hacer otra política. No puede ser el objetivo pugnas, peleas, quién gana a la izquierda, quién deja de ganar, sacar más o menos diputados, sino echar a la derecha del poder. No nos bastan las pequeñas reformas lampedusianas que dejen las cosas en lo esencial como estaban. No vale de nada la autosatisfacción por un resultado bueno para la izquierda si no se traduce en poder político e institucional. Concluyendo, necesitamos el BOE para recuperar con el BOE lo que nos han robado con el BOE. En segundo lugar,
hace falta un programa de transformación. La situación que va a dejar el PP es brutal. La herencia del PP va a ser un guiso con el pescado podrido, con la olla agarrada y al que se les ha caído el salero dentro. No va a ser fácil dar la vuelta a ese panorama. Y el cambio obliga al menos a 4 cosas. Abordar por grandes cuestiones: empleo, pobreza, estado de bienestar, fortalecimiento del sector público, tejido industrial, acceso de toda esa energía, apuesta por la cultura, etcétera. Segundo, revertir los recortes en educación, en sanidad, en pensiones, en dependencia. Tercero, fortalecer la democracia participativa y la lucha contra la corrupción. Y luego un buen paquete de derogaciones, desde la LOMCE a la reforma de pensiones, a la reforma laboral o a la Ley de Seguridad Ciudadana. La magnitud del saqueo hace falta que se necesiten cambios profundos y no simple posibilismo. Tercera idea, mantener la movilización. Primero, para conseguir que haya victoria electoral, porque no está asegurado que ésta se produzca si no seguimos movilizándonos. Y, en segundo lugar, para tener fuerza para poder aplicar el programa de cambio y vencer las dudas de unos y las resistencias de otros. Sería un suicidio dejarlo todo, fiarlo todo a las urnas en la recta final de 2015, después de 3 años de lucha. Lucha de mareas, lucha contra los desahucios, marcha de la dignidad, movilización de todos los movimientos sociales y colectivos. La cuarta idea, he dicho que son 5, es la unidad de las fuerzas de progreso. Nadie solo puede hacer el cambio. Para que el cambio no sobra a nadie, es absolutamente necesario todo el mundo, falta mucha gente, tanto para ganar las elecciones como para organizar la nueva política y la reconstrucción que necesita este país. Y claro que la unidad suma porque crea ilusión y compromiso, y porque lo contrario es competencia electoral, lo contrario es no hacer valer todos los votos en las circunscripciones, lo contrario es retroceso. Acabo con una idea. Si vamos unidos, si tenemos una mayoría social para cambiar el país, lo podremos hacer. Con la mayoría electoral no vale, ni tampoco con una vanguardia que llegue al poder con una buena campaña electoral. Quinta idea, autonomía de los movimientos sociales. Ese es el último punto. Tenemos que ser autónomos en cualquier circunstancia, gobierne quien gobierne, fortaleciéndonos, haciendo nuestro trabajo, porque somos la garantía de defender reivindicaciones y de no hipotecar nuestro futuro. Hay experiencias históricas donde, porque se han instrumentalizado los movimientos sociales, porque se han plegado al poder amigo, al final han acabado arruinándolo. Creo que somos los puntales más sólidos que hay en este momento, porque estamos pegados al terreno de los problemas y al terreno de la gente, porque aglutinamos a muchos miles de militantes y de personas comprometidas con buenas causas y que resisten al neoliberalismo. Medio minuto. Y también porque hay una cosa muy clara. Si hay cambio político, se hará sobre la espalda de la lucha de los movimientos sociales. Es fácil echar al PP del poder. Es más difícil hacer lo otro, abrir un proceso de transición, de una segunda transición, un proceso constituyente. Tenemos trabajadores empobrecidos, un país roto, ciudadanos demoralizados y una juventud sin futuro. No podemos permitirnos ser lujos de una frustración como la del 82, porque de aquellos polvos vienen los lodos que estamos sufriendo ahora. Muchas gracias. Marea Blanca, Carmen Esgrí. La mesa de la sanidad pública de Madrid. Bueno, me ha dejado sin palabras. Me ha dejado sin palabras, compañero. Bueno, en el Hospital Ramón y Cajal se acaba esta mañana de declarar en huelga de hambre Belén. Belén pide a Ana Mato que cumpla con su compromiso de suministrar Sovaldi a su marido Satur, enfermo de hepatitis C, en 4º grado de gravedad y que tiene los días contados. Me decía Belén que se están riendo de ellos y no lo vamos a permitir. Con Satur hay 300.000 enfermos diagnosticados y hasta 800.000 que aún no lo saben. Esa es la realidad del vil azote de este sistema contra las personas. La realidad nos dice que gestionan de forma criminal sometidos a los mercados y el de las farmacéuticas es uno de los más perversos. En el terreno sanitario es altamente trágico. No se actúa para la atención a enfermos crónicos, algunos muy graves como Satur, también los oncológicos y otros. Solo emiten mensajes publicitarios para decir que van a hacer las cosas bien. Se ha destrozado un pilar fundamental sin ninguna razón que lo justifique, que es un referente mundial y lo ha sido y que va a empezar a dejarlo de ser. Ha sido un referente en su relación calidad, eficiencia y coste. Se entrega dinero público sin límites ni control para la especulación. Nos han convertido en mercancía obviando la obligación del derecho humano a la salud y a la vida.
Se ha convertido la sanidad en un lugar especialmente generador de corrupción, con puertas giratorias y uso de partidas presupuestarias con entrega en mano a lobbies que solo persiguen el beneficio propio. Vemos cómo se aumentan las listas de espera de forma escandalosa mientras se deriva a la privada por costes incontrolados y carísimos. Se cierran servicios, quirófanos, plantas enteras, se echa el personal. Se descapitaliza todo lo que tanto nos ha costado levantar. Se deja sin tarjeta a casi 1 millón de personas que comen como todos los demás y aportan con sus impuestos al coste de la sanidad pública. Se fomenta el hacinamiento en urgencias de personas enfermas que merecen respeto, atención y privacidad. Se han reducido en Madrid 13.000 puestos sanitarios desde el 2011. Se reduce en un 7% en el próximo presupuesto para el 2015 la atención primaria, esa puerta imprescindible a la prevención en salud. Se aumenta el presupuesto un 26%, pero más del 40% se va a la privada y se disminuye 1,06% el de la sanidad pública. Se empuja con los copagos a personas con recursos diezmados a la imposibilidad de seguir sus tratamientos. Se nos convierte en pura mercancía mientras se incumple la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todas las normas y leyes relacionadas con ello. Tras esto, decir que la Marea Blanca ha sido, creo, uno de los hitos actuales como movimiento social importante que ha tenido éxito por haberse pivotado sobre un objetivo fundamental, que es la defensa de una sanidad pública universal y de calidad. Aunque el proceso privatizador viene de lejos, en el 2011 actuó de forma brutal y acelerada y el Plan de Sostenibilidad de 2012 nos puso a todos contra las puertas, contra la situación. Nos unimos profesionales, pacientes y usuarios. Hemos conseguido diferentes cosas gracias a ese esfuerzo, pero siguen actuando de manera abusiva, con tropelías, de forma antidemocrática y oscura, y todo lo que hemos tejido lo van destejiendo. Se está haciendo una política con métodos propios de las mafias, que obedecen solo a razones puramente ideológicas y especulativas. La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, que ha estado trabajando sin descanso desde el otoño del 2012, marcó como estrategia fundamental, bueno, que no fundamental, pero como una estrategia de largo recorrido, la Marea Blanca del tercer domingo. El próximo domingo os esperamos a todos en esta en esta 25 Marea Blanca. Esa marea blanca significa la resistencia, la perseverancia, con intención de sacar todas y cada una de las vergonzosas y peligrosas decisiones políticas que solo atienden al artículo 135, reescrito en el verano del 2011. Son decisiones que rayan ya el terreno del delito. La marea del tercer domingo sirve para empoderar a la ciudadanía y que se familiarice con este expolio de la sanidad pública que tanto le afecta. Ante este sistema que trabaja para acuñar doblones de oro a costa de lo más sagrado, el ser humano y la naturaleza, nuestro mensaje es que no vamos a dar ni un paso atrás. Y nuestro mantra, los recortes matan y lo hacen de verdad. Bueno, no funciona, ¿no? Ese sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, sobre todo muchas gracias en nombre de los 861 despedidos injusta, brutal e ilegalmente de Telemadrid por considerarnos una marea más. Estamos muy orgullosos de que nos pongáis al lado de la marea verde, de la marea blanca, de la gente de Coca-Cola, de todas las mareas. Para nosotros es un auténtico honor que nos consideréis un movimiento social más. Nosotros empezamos nuestra lucha hace 10 años contra la manipulación informativa y contra el secuestro de Telemadrid y contra la utilización de los medios públicos de Telemadrid en beneficio de las empresas privadas. Ahora mismo Telemadrid tiene prácticamente el mismo presupuesto que tenía antes de los 861 despidos. La diferencia es que en vez de pagar sueldos se están pagando contratos a empresas privadas de productoras externas, de Ana Rosa Quintana, de Enrique Cerezo,
las grandes productoras de este país, y en vez de pagar sueldos están pagando esos contratos millonarios. No ha habido ahorro, lo que hay es un desvío del dinero público hacia capital privado, y sobre todo lo que hay es el secuestro de la información. Los grandes poderes económicos y políticos tienen muy claro la importancia de la información, y por eso todo su afán es controlar, monopolizar y manejar, o en su caso silenciar, los medios de comunicación. Nosotros defendemos una Telemadrid que no sea ni de los poderosos económicamente ni de los políticos, sino que sea de los ciudadanos de Madrid. Queremos una televisión pública, abierta a la sociedad, al servicio de la sociedad y con participación directa de los movimientos sociales, de los medios de comunicación alternativos. Hay un abanico impresionante de posibilidades de colaboración entre la televisión pública y las asociaciones de vecinos, la gente de las asociaciones, los medios libres, los medios alternativos. Esa es la Telemadrid por la que estamos peleando desde hace 10 años, y nos ha costado, como decía, 861 despedidos sobre una plantilla de 1.170, pero vamos a seguir peleando, porque nosotros estamos convencidos que en el próximo mes de mayo va a haber un cambio político, y nosotros lo que esperamos es que ese cambio político sirva para devolver su televisión pública a los madrileños. Y no solamente queremos recuperar nuestros empleos, queremos volver a hacer de Telemadrid una televisión de referencia y una televisión útil a los ciudadanos, porque las luchas de Coca-Cola o las luchas de la marea blanca, si se silencian, no llegan al gran público. En España, la inmensa mayoría de la gente que va a votar se informa por la televisión. Si la televisión la controlan dos grupos privados en exclusiva, o las CDTs que reparte el Partido Popular en Madrid a dedo, esas luchas, esas reivindicaciones no van a llegar al gran público. Nosotros queremos que vosotros, la gente de las mareas, la gente de los movimientos sociales, los movimientos ciudadanos, sean los dueños y los protagonistas de Telemadrid. Por eso llevamos luchando 10 años y vamos a seguir luchando el tiempo que haga falta. Muchas gracias. Bueno, doblemente gracias. A ver, plataforma de defensa de radiotelevisión española pública. Manolo Nola. Bueno, yo me pregunto por qué está tan de moda, por qué tienen tanta importancia y se está hablando del protagonismo de los movimientos sociales que hoy estamos aquí. Pues yo creo que porque en realidad el ataque a lo público está en la esencia misma de la crisis que estamos viviendo. Perdonadme una reflexión. En la medida en que los países del capitalismo desarrollado se encuentran con que disminuye su tasa de ganancia por los salarios bajísimos de los países emergentes que producen mercancías baratas, resulta que se encuentran en los servicios públicos un nicho de negocio seguro, porque por un lado lo paga el Estado, y por otro lado, un negocio en el que no va a ser fácil que vengan los trabajadores chinos o indios a dar clase a los niños españoles, etc. Ese ataque es un ataque sistemático y un ataque contra el que nos tenemos que defender de manera muy clara. Hemos dicho que vienen a por nuestros derechos y que vienen a por nuestro patrimonio. Y que vengan por nuestro patrimonio, se ve el otro día, la élite de los mejores del IBEX 35 ha hecho un documento que ha presentado al gobierno planteando la urgencia de la privatización de lo poco que queda por privatizar. Y dan precio y miles de millones a cada uno de los servicios, tanto por AENA, tanto por loterías, tanto por cada una de las empresas de la SEPI y tanto por Radio Televisión Española. Precio concreto para a toda prisa privatizar lo que les queda por comer de lo público y de lo común. Bien, yo creo que necesito hablar un poco de la radiotelevisión pública como servicio público esencial, porque así como es relativamente sencillo que la gente entienda que tiene que defender su sanidad, que tiene un prestigio ganado, es posible que no lo haga respecto a la radiotelevisión pública. ¿Por qué? Porque hemos sufrido ya, y venimos sufriendo muchos más años antes, el proceso habitual con el que se cargan lo público, y es, primero, el deterioro. ¿Qué es lo que han hecho con Telemadrid? Lo hablan los compañeros, lo hicieron con Valencia y lo están haciendo con Radio Televisión Española. Una vez que esté deteriorado, vendrán con el chantaje de qué prefiere usted, o un hospital, o una televisión que además no tiene ni audiencia y es una porquería manipuladora.
Bien, hay que luchar contra eso y los trabajadores lo hacen porque son servidores públicos y lo están haciendo desde ya. Bien, es verdad que hay una situación que nos vendían que se quitaba el monopolio de lo público en la radio y televisión porque bendiga la pluralidad. La pluralidad es el duopolio, es decir, el control por parte de los grandes bancos y de los grandes grupos que se reparten un 80% de la publicidad y, por tanto, en definitiva, el control fundamental que quien paga manda de la financiación. Y hablando más concretamente de Televisión Española, es necesario distribuir, que no diga, los argumentos de por qué debe ser un servicio público y esencial. Primero, que conste que todas las radios y televisiones públicas y privadas son un servicio público. Lo que ocurre es que tienen una concesión privada de explotación. ¿Y por qué? Pues porque, a diferencia de un periódico que en cualquier momento puede hacer cualquiera, utilizan un bien común, que es efectivamente el espacio radioeléctrico. Y ese bien común es imprescindible distribuirlo y regularlo. La inmensa mayoría se sigue informando, no nos engañemos con el papel de Internet, se sigue informando y formándose en la televisión y, por tanto, su independencia y calidad es imprescindible para que realmente haya una democracia. Ojo con la publicidad entendida como que no se paga porque lo paga la publicidad. La publicidad la pagamos todos indirectamente en los productos que compramos y además la publicidad condiciona ideológicamente el mensaje porque primero genera la sociedad que es consumista y además quien paga, como dije antes, manda. Una información y una cultura son entendidas como mercancía y por tanto llevan al amarillismo y a la telebasura. Y el trabajo que se puede hacer desde la marea verde, defendiendo la enseñanza y la educación, se puede cargar con las muchas horas que después los niños y los ciudadanos se plantean en frente de una televisión. Y por último, ya no hay por último, ¿no? Iba a entrar en el fondo del debate en el que coincido absolutamente con lo planteado por Agustín, que se refiere pues, al papel de los movimientos, que yo creo que será el debate posterior a haber explicado cada uno el movimiento por el que está hablando aquí. Siempre tenerle contados, pero es que si no, no avanzamos y no hay debate. ¿De acuerdo? Plataforma en Defensa de la Cultura, Jesús Marchante. Buenas tardes. La cultura también existe. Nosotros somos casi unos recién nacidos respecto a las otras mareas y a los colectivos que conforman Mareas Ciudadanas. A inicios de noviembre de 2013, en el Círculo de Bellas Artes, representantes ciudadanos de todos los sectores de la cultura nos reunimos en una gran asamblea para intentar encarar la situación que se nos venía encima por parte del gobierno en el mundo de la cultura. Y fundamos lo que se llama Plataforma en Defensa de la Cultura y comenzamos a preparar algo que la mayoría de los que estáis aquí seguramente sabéis o participasteis. Hicimos una mega fiesta reivindicativa el 9 de marzo de este año entre Colón y el Paseo de Recoletos, entonando el coro de los esclavos del Nabucco al final en la Puerta de Alcalá. Con esto pretendíamos llamar la atención sobre la ciudadanía. Nosotros hemos siempre tenido muy claro que teníamos que estar dentro de las mareas porque pretendemos que el problema que tiene el sector de la cultura afecta a todos los ciudadanos. De hecho, el evento del 9 de marzo de este año se llamaba Todos somos cultura, porque entendemos que la cultura es un bien común de todos, no solamente un servicio público, y porque sabemos perfectamente que sin cultura hay barbarie. Os podemos decir también que ahora mismo estamos en una situación que vamos hacia un congreso de la cultura que por primera vez reunirá a todos los sectores y desde la transición creemos que no se ha celebrado ningún congreso de esta entidad. Esto lo llevaremos a cabo el 5, 6 y 7 de marzo del año próximo. Acabaremos con una segunda fiesta reivindicativa el 15
Mientras tanto, estamos llevando a cabo mesas de debate donde entramos a discutir la problemática que afecta tanto desde un punto de vista laboral como desde un punto de vista más general a todos los sectores de la cultura. Estamos en ese proceso, hemos realizado una mesa ya sobre la problemática de las artes plásticas y las enseñanzas artísticas en las distintas ramas de la educación. Ahora, a finales de noviembre, presentaremos otra mesa que va a plantear la situación laboral y de financiación de los distintos actores que participan en los distintos sectores de la cultura. Y bueno, ahí estamos, entendemos, ya digo, que la cultura es de todos, es un bien común y vuelvo a repetir, sin cultura solo hay barbarie. Gracias. Gracias, Jesús. Bueno, ahora hemos metido en este bloque a Unidas y Unidos por la Paz y por el Medio Ambiente. Interviene por de ecologistas Nerea Ramírez. Buenas tardes. Nosotros, de una teoría en el cuerpo de tantas intervenciones, a ver, voy a intentar sintetizar. Medio ambiente, como os podréis imaginar, el panorama en este caso pues es igual que en el resto de intervenciones. Sí que es verdad que el medio ambiente es el gran ignorado en las políticas públicas desde siempre, no es algo nuevo, lamentablemente, pero sí que es verdad que en estos últimos años de gobierno del Partido Popular, bueno, pues hemos vivido un desmantelamiento absolutamente abusivo de toda la legislación ambiental vigente, ¿no? Y bueno, creo que prácticamente no queda ninguna ley que no se haya movido con consecuencias bastante negativas, ¿no? Y con una estrategia clara que es desregular para favorecer los intereses privados de empresas, amiguetes y cosas así. Podría poner 1000 ejemplos, pero vamos, el último de esta misma semana en el Senado se aprueba, con los únicos votos a favor, por supuesto, del Partido Popular, la modificación de la Ley de Parques Nacionales, que son el 0,7% del territorio nacional que les costaba dejarlo sin tocar, que son el testimonio, el único testimonio y memoria de cómo eran las cosas cuando no estaban asfaltadas. Y lo han hecho con un único objetivo, que es pues, que sus amiguitos, Cortina, Alejandro Aznar y compañía, puedan cazar a sus anchas en Cabañeros y así mismo lo han comunicado ellos, ¿no? Personas humilladas, territorios humillados, ¿no? Es lo único que parece que persiguen. Nos preocupa muchísimo esta deriva ambiental en la política, pero hay una cosa que nos preocupa más y es que no seamos capaces de construir alternativas que de verdad sean conscientes del panorama ecológico y del dilema físico en el que nos encontramos, ¿no? Porque el dilema va mucho más allá y el dilema es que no es posible un nuevo ciclo de expansión económica por muy justo, por muy equitativo y por muy horizontal que lo construyamos. No es posible porque no hay base material, no hay espacio ecológico y no hay recursos naturales que puedan sustentarlo, ¿no? Es duro, pero es la realidad. Y la realidad también es que los cambios a los que nos va a obligar esta realidad ecológica van a ser de tal calado, que ya lo están siendo en muchas partes del planeta, pero que están llegando ya aquí, que estamos obligados a debatir de forma amplia y de forma entre todas y de forma transversal cuáles son estos límites al crecimiento y cómo los vamos a encarar, ¿no? Cómo vamos a construir colectivamente alternativas ecológicas, económicas y energéticas que sean rigurosas, que sean justas y que sean sobre todo viables. Porque estamos convencidas que de otra manera vamos a fracasar. Que no va a haber ninguna alternativa política y social que llegue a buen puerto si no somos capaces de que tengan este debate dentro, ¿no? Si no somos capaces de construirlas así desde el principio. Porque también estamos convencidas de que de que sin grandes bases sociales, ¿no? Sin bases sociales amplias que entiendan que van a ser necesarios estos cambios, ninguna alternativa que construyamos va a durar, ¿no? Vamos a durar un telediario cuando realmente tengamos que poner en marcha cuestiones tan, bueno, obligadas como la reducción drástica
del consumo de la energía o del requerimiento de alimentos o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, la única pregunta que yo podría traer al debate es, y con esto acabo, ¿cómo hacemos para esos proyectos políticos y alternativos que afortunadamente están surgiendo y de los que nos alegramos mucho y de los que formamos parte, tomen conciencia de esas implicaciones físicas y materiales que tiene la situación en la que vivimos en la actualidad? Gracias.